Ya. ¿Sí me escuchan? Ok. ¿Sí me escuchan algo o no? Perfecto. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor porque estamos acá nuevamente reunidos, ¿cierto que sí? Bendito sea Él por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Bueno, hoy estamos comenzando un nuevo año, ¿cierto? Hemos terminado un año 2021 que sin lugar a dudas trajo cosas muy buenas a nuestra comunidad y no podemos negarlas. Hemos visto el nacimiento de nuevos niños en nuestra iglesia, hay nuevos bebés sumando a la comunidad. Hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor y Rey, por supuesto. Hemos visto la llegada de nuevas personas al redil de Laureles, a ser parte de la iglesia del Señor, y eso es muy hermoso, por supuesto. Nuestro conocimiento del Señor ha crecido. Y sin lugar a dudas, el año 2021 fue un año en el que hubo una explosión de matrimonios acá en nuestra comunidad. Es el año en el que más parejas se han casado y eso, por supuesto, es muy bello para la comunidad y esperamos que tengan muchos hijos. Que no entren en el ritmo de no hijos, ¿cierto? Pero que el Señor los bendiga. Pero en contraste, mis hermanos, eh, pero en contraste también se experimentaron situaciones que causaron dolor a nuestra comunidad, situaciones que nos trajeron angustia, que nos trajeron aflicción, ¿cierto? Y esto seguirá ocurriendo en el 22, en el 23, en el 25 y hasta que nuestro Señor regrese. Seguiremos experimentando alegrías y seguiremos experimentando tristezas. Y para introducir el texto que vamos a estar estudiando esta mañana y nuestro estudio bíblico, yo voy a leerles un pequeño aparte del texto que vamos a estudiar. Y dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Creo que la sola lectura del texto nos permite entender un poquito de qué vamos a hablar, ¿cierto? Y ahorita Ronald, nuestro pastor, nos hacía un poquito la introducción del tema. Pero si aún no tienen certeza de qué vamos a hablar, por favor me pueden poner la imagen. Esta imagen yo creo que nos da más claridad acerca de qué vamos a estar estudiando esta mañana, ¿cierto? Ninguno quiere ser ninguno de los que están en esa imagen, ¿cierto? Ninguno quiere estar viviendo nada de lo que esa imagen representa, ¿cierto? Y pueden ser tantas cosas, pero ninguno quiere ser eso. Ninguno quiere estar experimentando eso. Y algunos ya por dentro se podrán quejar y decir, pero ¿cómo es posible? Ya puedes quitar la imagen, gracias Andrés. ¿Cómo es posible que apenas empezando el año, a ver, estábamos celebrando este fin de semana el año nuevo? Hace 8 días estábamos celebrando la Navidad. ¿Cómo es posible que hoy se nos venga a hablar de sufrimiento, de angustia y de dolor? ¿Por qué cambios tan abruptos de alegría a tristeza? Pero eso hay que hacerlo porque es parte de la vida misma, ¿sí? Vivimos en un mundo que como que nunca frena, como que nunca desacelera, siempre está en una locura, cada vez está más acelerado, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes han experimentado en Medellín que nuestra ciudad es una ciudad que cada vez trasnocha más y que cada vez se levanta más temprano, perdón. Yo no sé si les ha tocado trancones a las 10 de la noche o 11 de la noche y yo recuerdo que 4 o 5 años atrás eso era impensable, pues los que me conocen saben que yo me acuesto con las gallinas tempranito, pero a veces me ha tocado salir tarde y hace años yo salía a comprar medicamentos de mis niñas por algo y la ciudad sola. Hoy salgo tarde, 10 y media y es una ciudad completamente distinta, completamente despierta. Y miren, la Sociedad Americana de Psicología hizo un estudio en el que incluyó países de Latinoamérica y en este estudio estuvo evaluando algunos síntomas actuales de la sociedad, entre esos el estrés, ¿sí?
y encontró que el estrés por promedio de la sociedad es de 5.4 puntos, de una escala, sí, 5,4 de una escala de 1 a 10. Y esta gente dice que el estrés es benéfico porque nos permite tomar mejores decisiones, porque nos permite tomar decisiones de manera más rápida. El estrés es bueno siempre y cuando no supere la barrera del 3,6%. Perdón, por ciento no, 3,6 puntos en una escala de 1 a 10. Y el promedio de la sociedad es de 5,4. Entonces estamos en una sociedad que experimenta y vive el caos de un estrés salido de control. Y ni hablar de otras sensaciones y de otras situaciones que experimenta el ser humano como la depresión o la ansiedad, donde las cifras están 19% por encima del estrés. Entonces solo ahí imagínense cómo estamos, ¿cierto? Y cuando aterrizamos un poquito más esto, que a veces no suena tan lejano, y cuando uno le pregunta a sus amigos, y cuando yo le preguntaba a algunos compañeros de trabajo y a personas, hermanos, ¿qué preocupaciones tenemos para el año que se nos viene? Son las mismas preocupaciones que se encontraron en muchas encuestas que se han hecho terminando el año y que son las mismas preocupaciones que ustedes tienen en este momento. Hay una preocupación muy alta por la polarización que está viviendo el país, ¿cierto que sí? Estas situaciones tan difíciles que vivimos meses atrás, ¿cierto? La falta de empleo es otra situación que preocupa a la sociedad. La corrupción, la inseguridad en nuestras ciudades, como que Medellín cada vez es más violenta y Bogotá y Cali, como que cada vez los delitos son como más públicos, como que la justicia cada vez es menos justa, ¿cierto que sí? Uno siente eso. Y ni hablemos de lo que se está sintiendo por las elecciones que se vienen. Hay ansiedad, hay temores, vivimos y por supuesto estamos en una sociedad y particularmente en Colombia con mucha angustia y con mucha ansiedad. Pero eso no es exclusivo de nuestra época. Y por eso yo quiero que vayan buscando en sus Biblias el Salmo 42, para que estudiemos lo que vivió uno de nuestros hermanos miles de años atrás. Y mientras buscan el texto, yo voy a hacerles un poquito, darles un poquito de contexto de en qué circunstancias se pudo haber escrito este Salmo, Salmo 42. Miren, aunque los teólogos no se ponen de acuerdo quién escribió el Salmo, se cree que este Salmo fue escrito por el rey David. Y ahorita vamos a ver lo que el texto nos dice. Uno dice, David viviendo eso, experimentando eso, increíble. Pero si David, el rey David no lo escribió, el texto no deja de tener la fuerza que tiene y no deja de tener la relevancia que tiene para nuestros días. Supongamos que David lo escribió, ¿cierto? ¿En qué circunstancias David escribió este salmo? David tenía un hijo que se llamaba Absalón. Ese era el hijo consentido de David, ¿cierto? Y este muchacho era un poco difícil, era tan complicado que armó un plan e invitó a sus hermanos y medios hermanos, porque recuerden que David tuvo varias esposas. Y en esa cena que tuvo con los príncipes de Israel, asesinaron a uno de los hijos de David, a uno de los hermanos de Absalón. Él planeó asesinarlo y sus criados lo mataron. Entonces obviamente Absalón tuvo que ser exiliado de Jerusalén. Así es, tuvo que ser echado de Jerusalén. Entonces David está sufriendo porque su hijo, uno de sus hijos fue asesinado, pero fue asesinado a manos de otro. Pero adicionalmente está sufriendo mucho porque tuvo que exiliar a su otro hijo, a su favorito. Pasaron unos años, cerca de 3 años, y David, con ese deseo de poder volver a ver a su hijo, le permitió que su hijo volviera a Jerusalén. Y ese hijo era tan difícil que armó un plan para quitarle el trono a su papá. Y lo logró. Absalón le quitó el trono al rey David. Entonces David está huyendo en este momento.
y no huyendo como quien corre una maratón, no, está huyendo porque va a ser asesinado. Y está huyendo con algunos de sus criados, está huyendo con aproximadamente 600 de sus soldados que le fueron fieles, que eso es muy poquito para el tamaño del ejército de Israel. Está huyendo con sus criados, con algunas de sus esposas, y está entre esos un bebé que se llama Salomón. Ese texto se escribe en esas circunstancias, en las circunstancias de peligro de muerte. Ahí es cuando se escribe este texto. Y vamos a leerlo, por favor, para que el Señor nos bendiga esta mañana. Y dice Salmo 42: Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Amén. Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos bendiga esta mañana. Amado Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de tu palabra. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Gracias porque podemos encontrar en tu palabra esperanza para las situaciones que afligen a Medellín y a Colombia hoy, Señor. Porque esto se escribió miles de años atrás, Señor. Pero la esperanza que tenía el rey David en ese momento es la misma esperanza que tenemos hoy. Te pertenecemos, Señor. Por favor, guía esta exposición, Señor. Bendíceme, Rey, por favor, úsame, usa mi incapacidad para tu gloria y tu honra. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿qué sensación les deja el texto? Cuéntenme a ver, ¿qué sensación les deja el texto cuando se lee? Desesperanza, ¿qué más? Gracias, mami. ¿Qué más? Estrés, sí, efectivamente. Y no podemos negar que el salmista está viviendo una situación muy difícil. Si uno lee el texto sin conocer el contexto en el que fue escrito, uno podría decir, sí, tal vez tenía un dolor de estómago horrible y él creyó que se iba a morir de cuenta de ese dolor de estómago. Pero lo que está viviendo el salmista es terrible. Y lo que él registra en el texto, por supuesto, es angustia, dolor, desesperación. Pero ustedes no ven el temperamento del texto, no ven
el salmista cómo se mueve, cuáles son los sentimientos que tiene el salmista. Hay como una montaña rusa, ¿no les parece? Él se mueve como desde la desesperación y va a la esperanza y vuelve y se siente desesperanzado y vuelve y encuentra esperanza, ¿cierto que sí? El estado de ánimo del salmista es igualito al nuestro, cambiante. Estamos hoy de una manera y a los 10 minutos estamos deshechos completamente, ¿cierto que sí? Y para abordar este estudio, mis hermanos, y a la luz de lo que vive el salmista, vamos a hablar acerca de dos temas que son relevantes en el texto. Primero, ¿qué es lo que aflige nuestra vida? Ese es el primer tema que vamos a abordar dentro del texto. Y lo segundo es cómo podemos hacer frente a esas situaciones. Porque el salmista encuentra esperanza. Y ahí es donde lo que abordaremos en nuestro segundo punto. Cuando uno arranca a leer el texto, uno encuentra que el salmista es un hombre que ama al Señor y que anhela estar en su presencia, ¿cierto que sí? Y para representar de manera muy alegórica, gráfica, ese anhelo, él pone al siervo y se expresa a sí mismo como un siervo que brama ansioso por agua. Es un siervo que ha sido perseguido, que lo están cazando. Es un siervo que lleva caminando días, tal vez semanas sin encontrar agua. Y ese es la condición del salmista en ese momento. Él brama y anhela estar delante de la presencia del Señor. Anhela estar con la congregación y ser saciado por el Dios que da la vida. Con esto, mis hermanos, se nos aclara de entrada que los sufrimientos hacen parte de la vida de los hijos de Dios. No porque seamos hijos de Dios y no porque hayamos sido adoptados por Él, significa que nuestra vida será color de rosa. No. Si por alguna razón no hemos experimentado sufrimiento por algún periodo de tiempo, es por pura gracia. Y no porque no estemos en un mundo caído que necesita de Dios. Y miren esa idea como la resume Charles Spurgeon, un hermano nuestro de por allá de 1800 algo. Miren él cómo resume esa idea. Puesto que tan grande Salvador es provisto para nuestra liberación, que debemos esperar tener grandes abatimientos de los que necesitaremos ser liberados. Si se nos ha provisto un hermoso Salvador, tendremos que ser liberados y salvados de algo. ¿Cierto que sí? ¿Qué aflige nuestras vidas hoy, mis hermanos? Y miren cómo arranca el salmista. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Esta es una manera muy poética para el salmista expresar la angustia que lo ha acompañado por un largo periodo de tiempo. El Hijo de Dios, el ungido de Dios, no encuentra manera distinta de expresar su dolor que ahogarse en el llanto. Y este sufrimiento que experimenta el salmista podemos dividirlos en dos tipos de sufrimientos que son muchos, que son los que experimentamos todos nosotros. El primero es un dolor físico, un dolor moral, un dolor anímico, podríamos llamar, ¿cierto? Y este lo experimenta cuando él está teniendo que huir de la ciudad, cuando sabe que no está en Jerusalén, sino que está al otro lado del río Jordán, cuando sabe que está por allá y lo dice, en el monte Hermón, ¿cierto? Él está alejado de Jerusalén y él experimenta, por supuesto, ese dolor físico. Está huyendo y escondiéndose para no ser encontrado, para no ser asesinado. ¿Te has sentido en esa posición? Tal vez no de que vas a ser asesinado, pero ¿te has sentido en esa posición de angustia? ¿Sientes que hoy estás ahí en ese lugar y estás desesperanzado?
¿Sientes que las circunstancias particulares que estás viviendo son mayores que tú? ¿Y que no hay escapatoria para esto que estás viviendo o que estamos viviendo como sociedad? Yo recuerdo que en mi predicación de principios del año pasado yo le daba gracias a Dios porque en el 2020 fue un año que, a pesar de la pandemia y todo el temor que eso nos generó, el Señor guardó la vida a todos los miembros de nuestra comunidad y también guardó la vida de nuestros seres amados. Pero en contraste, el año 2021 no fue así. El año 2021 estuvo marcado por distintos eventos que golpearon el corazón de nuestra comunidad. Algunos de nuestros hermanos murieron y pasaron a la presencia del Señor. También murieron familiares y seres queridos de nuestros hermanos. Y ni hablemos de las nuevas noticias de enfermedades que llegaron a nuestra comunidad. Y esas enfermedades que sabemos que te van a consumir, que sabemos que te van a causar dolor, que sabemos que te van a abatir el alma. También vimos como algunos de nuestros hermanos, sus dolores físicos por consecuencia de enfermedades de tiempo, se han recrudecido. Han sentido más dolor y hemos perdido el privilegio de disfrutar de ellos en medio de nuestra comunidad. También vimos cómo el pecado nos invistió como una estampida de elefantes y pasó por encima de nosotros y por delante de nosotros, causando dolor, trayendo destrucción y dejando heridas que pareciera que no van a ser sanadas. ¿Qué aflige hoy tu vida, mi hermano? Es la pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer. Tal vez te preocupa la soledad que vives. Tal vez sientes que no vas a encontrar a alguien con quien vivir tu vida. Te desconsuela el hecho de que has estudiado años y años y ves que no hay oportunidades laborales ni profesionales para ti. O tal vez miras en televisión y escuchas en noticias esta nueva variante del COVID, el Omicron, y sientes que no hay esperanza. O sea, te imaginas que existe la posibilidad de que nos van a volver a confinar y te deshaces pensando que vas a estar solo o sola en tu casa y que te va a dar miedo hasta que te lleven un domicilio, te va a dar miedo ir a comprar a la tienda un quesito o una bolsa de leche. Tal vez, como algunos de nosotros, experimentamos que nuestros hijos crecen y que empiezan a enfrentar momentos distintos en la vida y como que no vemos esperanza en su crianza, como que sentimos que se nos sale de las manos. O tal vez, como muchos de nuestros amados hermanos han visto con tristeza cómo fueron exiliados de su patria y que los años pasan y pasan y como que nada cambia, como que todo sigue igual, como que otra Navidad comiendo natilla y buñuelos, aunque les guste o no, en vez de estar comiendo lo que pudiesen estar comiendo en su patria. Ninguno de nosotros puede negar que esta vida está llena de sufrimientos. Y lo más triste es que vemos que la sociedad sufre y no hay esperanza. La sociedad no encuentra esperanza. O peor aún, su esperanza está puesta en cosas o en personas que nosotros sabemos que los van a defraudar, que los van a desilusionar. Y este primer dolor que experimenta el salmista es un dolor físico y que nosotros también experimentamos, es un dolor exterior, es un dolor que se puede palpar, que uno ve en el otro, de manera más clara. Pero ¿qué tal el segundo dolor que experimenta el salmista? Y lo vemos en el verso 4. Dice: recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Y salto al verso 9.
y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Este tipo de sufrimiento que experimenta aquí el salmista, que experimenta David, podemos llamarlo como llevar la procesión por dentro. Es el tipo de dolor que uno no ve en el otro. Uno se monta al ascensor o se monta al metro, o se monta al taxi y ahí hay decenas de personas sufriendo y uno no las ve sufriendo. Personas que tal vez han sido despedidas de su trabajo ahí un par de horas antes y literalmente no saben qué hacer con sus vidas. Esta semana con Arbey invitamos a comer a una persona y esta persona nos contó una historia hablando de la desesperanza y el dolor que eso le causaba por dentro, que él tomó una decisión. Miren, él tuvo como una pareja y esta pareja lo desilusionó. No entramos en detalles de la conversación, pero él se sentía tan abatido por dentro, él sentía ese dolor angustiante que un día dijo, me voy para la guerrilla o me voy para el ejército, donde primero me recluten, porque él no tenía esperanza. Y bueno, gracias a Dios terminó en el ejército. Pero este dolor que está expresando aquí el salmista es un dolor interno. Y él de manera particular se siente alejado de Dios. Él siente que Dios lo ha abandonado. Él dice, él recuerda cómo iba con la comunidad y alababa a Dios con toda la comunidad y ahorita sabe que no es así. Él está solo y muy seguramente como David era un militar muy astuto, no dormía con las personas, sino que en la noche salía y se escondía solo porque sabía que estaba más seguro. Y quizá mi hermano y mi hermana y mi amigo, tú estás ahí sentado sintiendo un dolor interno, sintiéndote lejano de Dios. Tal vez me estás escuchando, pero no me estás oyendo. Tal vez estás como yo en algunas oportunidades sentado ahí, haciendo cuentas de que el predicador no se demore mucho o que no diga algo que me dé donde me duele. Es mejor que diga cosas, sí, que me hagan sentir rico, pero no que me recuerde que mi estado, mi condición delante de Dios. Quizás, mis hermanos, has tomado decisiones una tras otra. Tal vez has dado algunos pasos. Tal vez te has dado pequeñas licencias que han producido que te sientas alejado de Dios. Ya no te sientes cercano o cercana a Él. Ya no te sientes hijo. Y no es que no seas hijo o que Dios no esté cerca de ti, sino que tú te sientes distante de Él, que son cosas completamente distintas. Y esa distancia te causa dolor. Y tal vez un dolor, como no es un dolor que se expresa, no es un dolor que los demás ven, has decidido luchar solito con ese dolor y no has buscado en tu hermano o en esta comunidad un lugar donde enjugar tus lágrimas. Como lo decía ahorita, esta es una sociedad que sufre, nosotros incluidos ahí. Pero esta sociedad, lo que uno escucha, lo que uno ve, es una sociedad que no tiene esperanza, como el taxista en el que venía nuestro pastor ahora. ¿En qué hay esperanza? En absolutamente nada. Él no encontró una razón. Pero nosotros sí tenemos una esperanza. Y ahí es donde vamos a entrar al segundo punto de nuestro estudio. ¿Cómo podemos hacer frente a esas situaciones que te angustian? ¿Cómo vas a hacer frente al problema que tienes hoy? ¿Cómo vas a hacer frente si mañana pierdes el empleo? ¿Cómo vas a hacer frente si se te notifica de una enfermedad, de esas que se conocen como terminales? ¿O cómo vas a hacer si la vida es así? Ahorita saliendo alguno de nosotros muere y la pareja queda. ¿Cómo vas a enfrentar esa situación? Y recuerden que al principio les contaba de manera muy rápida este estudio que hizo la
la Asociación Americana de Psicología, y ante cifras tan desastrosas de estrés, de ansiedad, de desconsuelo en la sociedad, por supuesto la sociedad misma reacciona. ¿Y cómo ha reaccionado la sociedad? Trayendo todas las opciones de autoayuda, automotivación, autocontrol. Todos centraditos ¿en quién? En nosotros mismos, ¿cierto? Medita tú con el universo. Sé uno en cuerpo y alma. Eso suena tan raro, como tan bonito pero tan raro. Pero lo que nosotros sabemos es que eso nunca llegará al fondo del asunto, porque está centrado en ti y tú eres incapaz de resolver tus propios problemas. Y en contraste de lo que enseña la sociedad, que te busques a ti mismo, que te ayudes, el cristianismo, por supuesto, que es contracultura, nos enseña que nuestra esperanza no debe estar puesta en nosotros, sino en alguien más fuerte, más poderoso que nosotros, en alguien que sí puede hacer algo por ti, en alguien que sí puede resolver el problema que tienes hoy. Así no te alivies, así no consigas empleo mañana. Y el salmista nos presenta 3 recomendaciones, o podríamos llamarlos como 3 remedios que él mismo usó para enfrentar la situación de dolor, de angustia, de desarraigo de su amada tierra por estar en el exilio. Y esas, como ya lo dije, no están centradas en sí mismo, sino en alguien más poderoso. El primero de estos remedios lo encontramos en el verso 6 y lo vamos a llamar volver el rostro al Señor. Y dice el verso 6: me siento sumamente angustiado, por eso mi Dios pienso en ti. Y dejémoslo hasta ahí nomás, por favor. Y yo quiero leerles, como lo dice la versión de la Reina Valera del 60, que ayuda un poquito más a lo que estoy queriendo comunicar esta mañana. Dice la Reina Valera del 60: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti. Lo que el salmista nos está enseñando en este momento, el remedio que se nos está dando, es que debemos dejar de tener el control. Cuando estás sufriendo, cuando estamos sufriendo por la situación particular que sea, la mente, nuestra mente, que muchos llamamos la loca de la casa, empieza a dar vueltas y vueltas y a tratar de resolver la situación particular que sea. Yo tengo este problema, entonces debo hacer esto, debo hacer aquello, y voy, y la mente es imparable. Por eso es la loca de la casa, está ahí, dándole vueltas a cómo tratar de resolver la situación particular que estás viviendo. O tal vez tratando de entender por qué las cosas son así y no fueron de una manera distinta. Ahí está tratando de dar vueltas y de resolver. Pero la mente es tan atrevida que es hasta capaz de acusar a Dios de que es injusto. Pero yo, ¿por qué estoy sufriendo esto? O sea, ¿esto por qué lo estoy viviendo yo? ¿Por qué no lo vive otra persona? ¿Por qué no lo viven los delincuentes, quienes le hacen daño a la sociedad? ¿Por qué no lo sufre el corrupto, el que se roba millones de pesos? ¿Por qué lo tengo que sufrir yo? Y ni hablemos cuando llega la noche, ¿cierto? Los que hemos tenido angustia en algún momento de nuestra vida, la noche es lo más terrible. Así mi esposa esté al ladito, acostadita, yo me siento ahí al lado, a 3, 5 centímetros de ella, solo. Y así se siente uno en la noche. Cuando ya el cuerpo está reposado, la mente toma el control y se pone de acuerdo con el corazón para hundirte más en eso que te causa dolor. Pero lo que el salmista nos está enseñando aquí es que debemos dejar de tener el control. Debes dejar de pensar en ti y volver al Señor. Vuelve tu rostro al Señor.
Pero no vuelvas al Señor cuando ya has salido de la situación, para darle gracias porque te sacó de la situación particular que viviste por gracia. No, vuelve al Señor estando ahí en el hoyo, cuando estás ahí hasta el cuello de esa arena movediza que veíamos en las caricaturas, hasta acá que uno ya no encuentra nada. Ahí es donde debes volver tu rostro al Señor, cuando debes dejar de hacer intentos por salvarte, cuando ya estás derrotado, porque Él, a diferencia de nosotros, Él sí puede hacer algo por ti. Él sí puede hacer algo por mí. Y mis hermanos, este remedio, al igual que los otros dos remedios que nos presenta el salmista, son usados por las personas que ven a Dios como su esperanza. Si tú conoces a Dios, si te ves, si te sabes, si te entiendes hijo de Dios, vuelve tu mirada a Él. No te sumas en el dolor, no te metas, no te encierres en el dolor de la situación particular que estás viviendo, sino que vuelve tu mirada al Padre, porque Él sí puede hacer algo por ti. Y el segundo remedio que nos presenta el salmista está ligado directamente del primero. Y lo encontramos en el verso 8, clamar al Señor. Solo si te has dejado de autocompadecer, si te rindes ante tu incapacidad de resolver la situación particular que tienes, lo que te aflige, puedes volver tu mirada al Padre y clamarle a Él y decir como lo dijo el salmista: esta es la oración al Dios de mi vida, en el verso 8, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Clamar al Señor. El salmista está experimentando situaciones muy difíciles y reconoce que puede hallar consuelo en el Señor. Como un niño chiquito, anhela que su padre lo arrulle antes de dormir. Anhela que su padre le cante una canción, anhela que su padre le cuente una historia para poder encontrar descanso y poder dormir cuando el corazón está más alborotado, cuando estás más inquieto. Y recuerden que no hace poco más de un mes y una semana o dos tal vez, nuestro pastor nos estuvo haciendo la exposición acerca del predicador del monte, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a pedir, a buscar y a llamar. Y lo que quiero recordar de las palabras de Jesús de ese día, para reforzar este remedio que el salmista usó y que nosotros podemos usar, lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 11. No lo busquen, por favor, solo escúchenlo. Dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Y yo no quiero arruinar las palabras de Jesús, por supuesto, tratando de decorarlas, tratando de ponerlas bonitas. No. Clama al Señor en tus momentos de sufrimiento, angustia y dolor, porque su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Y algunos acá podrán decir: Alex, yo realmente estoy sufriendo de cualquier tipo de sufrimiento, pero me siento tan alejado de Dios. Yo como que me siento en mi habitación, en la sala de la casa, a orar y no logro conectarme con el Señor. O tal vez podrás decir: yo ni siquiera tengo ni idea cómo orar, yo no tengo ni idea cómo hablar con Dios. Pues mis hermanos, les tengo una invitación: busca a alguien que te ayude a orar. Nosotros en nuestra comunidad, desde el año pasado,
hemos estado hablando y reiterando una y otra vez acerca de la cultura de cuidado. Y no les quepa la menor duda que todos nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos y de cuidar de quienes vengan a la iglesia necesitados. Entonces tú, si tienes algo que necesitas orar, que necesitas conversar con alguien y especialmente con Dios, busca a alguien de la comunidad que te pueda ayudar a orar, que te ayude a conectarte con el Señor. No deja la vergüenza, o sea, no te sumas en la pena de ir a alguien más, que yo estoy seguro que a pesar de nuestras incapacidades, con amor te serviremos y con amor presentaremos tu necesidad delante del Señor. Así que mis hermanos, volver nuestra mirada al Señor, el primer remedio que presenta el salmista, y clamar al Señor. Y el último remedio que encontramos lo vemos en el versículo 11. Recuérdate, predícate a ti mismo el evangelio. El salmista sabe quién es Dios. El salmista sabe quién es su Padre y él asume el rol de predicador y se recuerda a sí mismo quién es su Señor. Porque ninguno de nosotros puede negar que cuando estamos sumidos en la desesperación, se nos olvidan todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Se nos olvida que tenemos un Dios poderoso que sí es capaz de hacer. Recuérdate, predícate el evangelio y di como el salmista: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y aquí para todos nosotros, díganme si ustedes no sienten temor o si esto es un problema solo mío. Díganme si ustedes no están preocupados con este año que ha empezado por tantas circunstancias y tantas situaciones particulares de la vida. Estamos preocupados. Recuérdate quién es tu Salvador y tu Dios. Predícate, recuérdate el evangelio, recuerda que Dios diseñó un plan y ese plan se cumplió en Jesucristo, no solo en su nacimiento, en su obra y muerte, sino en su resurrección. Y Jesús no solo vino para darnos salvación, sino para librarnos a nosotros de nosotros mismos, para librarnos a nosotros de nuestra maldad, para librarnos a nosotros de nuestro pecado, para que dejemos de poner nuestra mirada en nosotros y pongamos nuestra mirada en Él. Tenemos la esperanza de un Rey, de un Señor que vino a salvarnos. En Él sí podemos encontrar esperanza para la vida eterna. No puedes olvidarte de las cosas maravillosas que Él ha hecho por ti. Ahí, cuando estés desesperanzado, vuelve al Señor. Cuando estés angustiado, usa estos 3 remedios que son prácticos para hoy. Levanta tu rostro, vuelve tu rostro al Señor. Clama al Señor. Clama por ti, por lo que estás viviendo, por tu hermano, por tu amigo, y recuérdate el evangelio. Recuérdate quién es tu Dios y tu Salvador. Y para terminar, mis hermanos, yo quiero recordar, y en el ánimo de recordarnos el evangelio, quiero recordar unas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros hoy. Y las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Escúchenme, por favor. Y Jesús dice:
estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Amado Señor y Padre, gracias, mi Rey, por la esperanza que podemos encontrar en ti. Porque esta mañana, a la luz de lo que vivió el salmista, de lo que vivió el rey David, podemos recordarnos la esperanza que hay en ti. Podemos volver nuestra mirada a ti y dejar de estar pensando en nosotros mismos, dejar de estar buscando ayuda en nosotros mismos, en modelos de autoayuda. Gracias, Señor, porque tenemos un Padre que nos escucha. Tenemos un Padre a quien le podemos clamar, a quien le podemos pedir. Tenemos una puerta que podemos tocar y sabemos que esa puerta será abierta. Pero no podemos dejar de recordarnos, Señor, las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas. Algunos tendremos 20, 30, 40, 50, 60 años. Y la vida ha estado cruzada por sufrimientos y alegrías, pero ha estado atravesada por tu gracia, por tu amor incondicional por nosotros. Que no dejemos de recordarnos lo que ya has hecho y que has prometido que harás. Tú, Señor, eres nuestra esperanza. Y como lo dijo Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo.